Bienvenidos sean una vez más a la casa de Dios. Dios me los bendiga. Aquellos que estamos aquí presentes, aquellos que nos ven por el internet, Dios les bendiga, ¿verdad? Reciban un fuerte abrazo de aquí de los que vivimos aquí, ¿verdad? En California, hermanos. Ya saben que se les quiere, ¿verdad? Y pues, aunque no los conocemos, pero sabemos que están conectados, ¿verdad? Y pues, Dios nos los bendiga una vez más. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permitió estar nuevamente en este lugar. Gracias a Dios que nos permitió levantarnos de nuestro lecho, ¿verdad? Nuestra cama, ¿verdad? Nos permitió hacer nuestros quehaceres, ¿verdad? A muchos les permitió ir a trabajar. Y pues gracias a Dios por ahí va, ya que uno no lo puede hacer todavía, ¿verdad? Bueno, sí puedo, pero no debo. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Pues, sin más pérdida de tiempo, ¿verdad? Vamos a ir al versículo del día, ¿verdad? Que les tengo preparado. No lo busque, nada más escuche. Si quiere apuntarlo, le voy a dar la cita, ¿verdad? Y está en el Salmo capítulo 61, del versículo del 1 al 2. Dice en el nombre de Jesús: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. 2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Vemos que el salmista, ¿verdad?, no dejaba de glorificar al Señor aún en sus momentos de la prueba, de la lucha, ¿verdad? Y pues, ya que algunos se pusieron de pie, ¿verdad?, vamos a ir buscando Lucas capítulo 7. Si alguien necesita una Biblia, ¿verdad?, que es su mano para que le podamos prestar una, ¿verdad? Y juntos leamos la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Sabemos que Dios se manifiesta, se glorifica de una manera muy especial en cada uno de nosotros. Y también sabemos que el Señor obra de diferente manera en cada uno de nosotros y cuando Él lo quiere hacer. Amén. Y para ello, ¿verdad?, vamos a ir a Lucas capítulo 7, del versículo 11 al 17, dice en el nombre de Jesús. ¿Lo tenemos todos? Amén. ¿Todos tenemos Biblia? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues vamos a darle lectura en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y dice así, Lucas capítulo 7, del versículo 11 al 17. ¿Se escucha bien? Amén. Parece que ya me estoy quedando un poco más sordo, hermanos. Voy a tratar de no despegarme el micrófono para que yo también me escuche, ¿verdad? Amén. Dice en el nombre de Jesús la palabra del Señor. Lucas capítulo 7, del versículo 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. 14. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Puede tomar su asiento, hermanos? Sin dejar de glorificar a aquel que vive y reina para siempre, hermanos. Pues, como les decía, ¿verdad?, sabemos que Dios, que el Señor, se manifiesta de una manera a veces que no podemos creerlo. Obra de una manera tan diferente a cada uno de nosotros, ¿verdad?, que no entendemos. Y a veces nos quedamos cruzados de brazos
y realmente no sabemos lo que ha pasado, ¿verdad? Pero a lo que yo quiero llegar es a esto, hermanos, que muchas veces ha habido hermanos que le han dado la espalda al Señor. Hay algunas personas que se les ha compartido el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, lo han rechazado, le han dado la espalda, y muchas de las veces, ¿verdad?, no quieren saber nada de religión, dicen ellos, ¿verdad? Porque dice que donde nos congregamos existe puro hipócrita. Y gracias por ello, porque somos hipócritas. Amén. ¿Saben por qué les digo esto? Porque si nosotros reconocemos que dentro de la iglesia somos hipócritas, dentro de una congregación somos hipócritas, perdón, yo sé que tarde que temprano vamos a reaccionar, vamos a entender, vamos a reconocer y le vamos a dar la honra a Él. ¿Por qué? Porque Él va a ser el que nos perdone. Amén. Podemos acercarnos con Él aún siendo de esa manera. Y aquí vemos, no es la excepción. Esta mujer dice que era una mujer viuda. Su único hijo había muerto. La Escritura no da más señales de esta mujer. La mujer, dice la Escritura, ¿verdad?, que esta mujer, que el Señor llegó a la ciudad y miró la muchedumbre, la gente, vio al difunto. Y si nos damos cuenta, hermanos, si nos damos cuenta, vemos ahí que esta mujer lloraba amargamente. Había una tristeza enorme en su corazón. Pero la escritura no nos dice si se congregaba o era cristiana o iba a un lugar a escuchar la palabra de Dios. La escritura no lo dice, simplemente dice que era una mujer viuda, dice. La cual, yo pienso, ¿verdad?, que había oído hablar de Jesús, como muchos ahora, pero no había querido acercarse para nada hacia Dios. ¿Cuántas personas hoy en estos días se les comparte la palabra de Dios? Se les dice que solamente hay un Salvador y te dan la espalda. Y nos dicen locos, nos dicen muchas cosas, pero aún así no nos insistimos a veces, o los queremos hacer entender. Vemos que esta mujer prácticamente no conocía de Dios, pero Dios trabaja de una manera muy diferente a como nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque aunque no le conocía, que no lo narra la Escritura, ¿verdad?, aunque no lo conocía, ella sentía un gran dolor por su hijo. Dice ahí en el capítulo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, dice. O sea, en pocas palabras, el Señor se detuvo y le dijo, tranquila, no llores. No sabemos si después de este acontecimiento la mujer se convirtió al cristianismo, no sabemos si seguía al Señor, ella y su hijo, no se sabe nada. Pero es una gran enseñanza para cada uno de nosotros y para todos aquellos que le han dado la espalda al Señor. Y para todos aquellos que no han querido saber nada de Él. Esta mujer, dice la Escritura, que lloraba amargamente. Y hoy en estos tiempos, a muchas personas se les ha compartido el Evangelio, que te han rechazado. Y no te han rechazado a ti, sino a la palabra de Dios. Cuando hay una necesidad, cuando ellos tienen una necesidad, se acercan a ti. Es lo primero que hacen. Te buscan, se acercan a ti para pedir que ores por ellos. Está medio raro eso, ¿verdad? Primero le doy la espalda al Señor y luego me encuentro con una necesidad y busco a la persona que me compartió el Evangelio. ¿Para qué? Para que ore por uno. Ahí nos damos cuenta de que el Señor trabaja de diferente manera. No como nosotros pensamos. Hay algo bien claro ahí, hermanos. No conocía.
Tal vez no sabía que Dios estaba haciendo milagros, que el Señor estaba haciendo milagros. Pero aún con todo ello, había un propósito grande. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura, que iban muchos de qué? Iban con él muchos de qué? Muchos de sus discípulos. Y aparte de muchos de sus discípulos, iba mucha gente. Dice. Por eso le pusimos al tema, dice, cuando el Señor se detiene. Sabemos que cuando el Señor se detiene, va a hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Aún en el problema que estés, en tu situación difícil, estés haciendo lo que estés haciendo, Él, o en cualquier momento, Él se va a detener. Va a decir, ¿qué está pasando? Él se detuvo, ¿verdad? Y si también nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando el Señor se detiene y hace milagros, y algunas veces, cuando sanaba a un enfermo, ¿qué es lo que decía el Señor? Tu fe te ha sanado. ¿Verdad? Y aquí en ningún momento vemos que le insinúa eso a la mujer. Pero sí sabemos, o sí alcanzamos a ver, que hay un gran propósito del Señor ahí. Aún en un velorio hay un propósito para cada uno de nosotros. Porque muchas veces queremos que hablen del difunto, pero el difunto ya no escucha. Muchas veces puedes decir, oh, es que el hermano, el fulano de tal, era bien bueno. No, a él no le interesa si fue bueno o fue malo. Él ya no siente, él ya no está escuchando nada. El mensaje debe de ser para los vivos, para los que están dentro de ese círculo. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso, cuando hay ciertas costumbres o ciertos dichos, ¿verdad? Que o muchas veces hasta se molestan las personas de las cuales están ahí. Me recuerdo que en cierta ocasión una de mis tías, ¿verdad? Se molestó porque jamás hablaron de su hijo. Hablaron de la viuda, de los hijos que se quedaron. Y ella se molestó. Entonces, a lo que voy es a esto. ¿Para qué vamos a hablar con cierta persona si ya no escucha? Ya no está. Entonces aquí vemos que la razón por la cual el Señor lo hizo, yo pienso, no tampoco lo dice la Escritura, ¿verdad? Yo pienso de que el Señor tenía un gran propósito en ese momento. Y en ese momento quería que la gente, sus discípulos, que lo seguían, vieran lo que iba a hacer. ¿Para qué? ¿Qué dice en el capítulo 16? Dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, dice, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado, ¿qué? A su pueblo, dice. Ese era el propósito. Levantó a un muerto, sí. Pero el propósito era de que la gente viera que el Señor es el que hacía los milagros. Que Él es el que tenía el poder. Y tú y yo lo sabemos, y muchas veces lo primero que hacemos es estar renegando del Señor. Pero ¿por qué, Señor, me está pasando esto? Pero ¿por qué si yo hago esto, yo hago lo otro? Y siempre vamos en contra de la corriente. Y déjame decirte una cosa, hermano y hermana, que siempre que luchemos, que nademos contra la corriente, tarde que temprano nos vamos a ahogar. Porque no pueden nadar contra la corriente. No podemos enfrentarnos al problema nosotros solos. Tenemos que buscar ayuda. ¿Sí? El que se está ahogando pide ayuda. Él no se deja ahogar. Él busca ayuda. Pero vemos que esta mujer no movió ni un dedo. Simplemente, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Eso fue todo, dice. Ella no le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, como cuando se murió, cuando fue a resucitar a Lázaro, ¿verdad?
Si hubiera estado aquí no se hubiera muerto, o si hubieras pasado y me hubieran platicado de ti, si te hacías milagro, yo te hubiera rogado. No. Ella no dijo nada de eso. Era tanto el quebrantamiento que había en esa mujer que conmovió el corazón de Dios. ¿Has conmovido un día el corazón de Dios, tú, hermana y hermano que estás aquí presente? ¿Has sentido verdaderamente una necesidad en la cual puedas decir, Señor, aquí estoy, ya no puedo, ayúdame? Amén. Y si lo has hecho, ¿has recibido la respuesta inmediatamente? Amén. No, hay que esperar. Amén. Porque no es el momento que tú quieras. No es el momento que nosotros deseamos el milagro, sino es cuando Dios lo desea, sino cuando Dios quiera. Él bien pudo haber esperado que pasara el difunto, la gente y seguir su camino, pero había un gran propósito en ese velorio, en ese entierro. Había un gran mensaje, había una gran conexión que tenía que haber entre el pueblo y Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos reconocieron, y se levantó, dice, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios, dice, ha visitado a su pueblo, dice. Dios ha visitado a su pueblo. O sea que no era cualquier cosa lo que Dios estaba haciendo, lo que se estaba viendo en ese momento. Pero lo que me llama la atención, vuelvo a repetir, es de que el Señor lo resucita, pero no le dice, sígueme, no le dice, tu fe te ha salvado, por tu fe tu hijo se ha recuperado. No. Y busqué, ¿verdad? Y no había. No hay otra conexión que nos lleve a otra escritura de la cual podamos estar hablando de esta manera. Simplemente aparece y desaparece. Es raro eso, ¿verdad? Pero tenga en cuenta, hermano, que Dios se detuvo. Hasta ahí estamos de acuerdo. El Señor se detuvo para hacer algo maravilloso. Vayamos a Marcos capítulo 10, ahí a su lado derecho, a su lado izquierdo, ¿verdad? Siguiente libro, ¿verdad? Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, en el versículo del 46 al 52, dicen en nombre de Jesús. ¿Lo tenemos todos? Gloria a Dios, aleluya. Ya, ¿verdad? Dicen en nombre de Jesús, Marcos capítulo 10, del versículo 46 al 52. Gracias, hermano. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, bien, seguía la multitud detrás de él. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 48. Y muchos le reprendían para que se callase, pero clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. 49. Aquí viene lo bueno, dice. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza,
levántate, te llama. 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hay una gran diferencia. La única diferencia que no podemos ver es de que el Señor se detuvo, ¿verdad? Pero la diferencia es de que en el anterior no hubo nada de lo que le dijo al Bartimeo. Y a Bartimeo le dijo: tu fe, ¿qué? Te ha salvado, dice. Y vemos lo que dice, ¿verdad? 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. O sea, Bartimeo fue al grano. No se anduvo por medias ramas. Él le dijo: quiero mi vista, Señor. Bien pudo haberle dicho: dame dinero. Bien, pues, dame un bastón de esos de los que usan los ciegos, ¿verdad? Pero no. Él fue al grano. ¿Cuánto tiempo estaría así Bartimeo, ciego? No, la historia no lo dice. Pero yo me imagino que había pasado mucho tiempo que Bartimeo estaba de esa manera. Y él creía en el poder de Dios. Pero no encontraba el momento adecuado de poderse acercar a Él. Por eso el Señor tuvo que acercarse y detenerse Él y decir: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que deseas? Y él, sin titubear, dijo: Señor, Maestro, que recobre la vista. En esta noche, hermano y hermana, ¿qué quieres que haga el Señor contigo? ¿Dónde quieres que se glorifique? ¿Dónde quieres que se manifieste? ¿Qué es lo que deseas que haga el Señor en esta noche o en esta tarde? El Señor se va a detener a escucharte, porque ya lo vimos 2 veces. ¿Se detuvo, sí o no? Se detuvo. ¿Para qué? Para hacer un milagro. No porque Él lo deseó, no porque quería pararse, no. Él se paró porque iba a hacer un milagro. El Señor se quiere detener en este momento. ¿Para qué? Para glorificarte en tu vida. Para glorificarse en nuestras vidas. Porque eso es lo que venimos a buscar. Por eso estamos en este lugar. No porque seamos buenos, como siempre lo he dicho. Tal vez seamos los más miserables de aquí de la faz de la tierra. Y lo digo porque muchas veces fracasamos como cristianos. Hacemos cosas que no debemos de hacer. Decimos cosas que no debemos de decir. Y es triste eso. Porque ¿cómo puede salir de eso, de nuestra boca, todo eso, si somos cristianos? Y déjame decirte, hermano y hermana, que no estoy enojado. Mucho menos te estoy diciendo lo que haces o lo que tengas que hacer. Nosotros como humanos conocemos nuestra condición humana. Qué bueno sería que conociéramos nuestra humanidad espiritual. Pero lamentablemente siempre entendemos la humanidad, vemos nuestra humanidad. Y no es eso. Debemos de seguir buscando día con día al Señor. ¿Por qué? Porque Él en cualquier momento se va a detener y te va a decir qué es lo que deseas. Él ya sabe. Él ya conoce nuestra necesidad. Él ya sabe de qué pie cojeamos.
Él nos conoce a la perfección. ¿Por qué? Porque Él nos diseñó, porque Él nos hizo. Entonces, Él se va a detener. ¿Estás preparado para decirle, Señor, quiero esto? Te quiero entregar esto, Señor. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Pero sigo con el mensaje. Vemos que aquella mujer no pasó nada de ahí, el Señor ya no le dijo nada, simplemente dijo que ya no llorara, lo resucitó y así pasó todo. No le siguió, no se sabe nada de ella ni de su hijo, más bien en cambio, aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Que en el 51 le dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Qué maravilloso la palabra de Dios. Sí, amén, aleluya. Seguía al Señor en agradecimiento. Tú estás aquí, hermana y hermano, no porque seamos buenos o porque seamos mejores que los otros, sino porque Dios te ha llamado, sino porque nosotros estamos agradecidos con lo que ha hecho en nuestras vidas. Porque si en este momento hemos fracasado más de una vez, cuando no conocíamos al Señor, fracasábamos constantemente y no nos acercábamos a Él. Seguíamos a la deriva. Seguíamos haciendo todo lo contrario de lo que el Señor nos dio. Mas sin en cambio hoy tenemos la dicha que si tú caes, si tú te acercas a Él, Él se va a detener a escucharte y a decirte qué es lo que deseas, hijo. ¿Qué es lo que deseas, hija? Esa es la gran diferencia de cuando no conocíamos a Dios y a hoy que lo conocemos. Que pecamos, pero nos acercamos a la gracia. Nos acercamos a su misericordia. Y Dios nos perdona nuevamente. Y a continuar. Gloria a Dios, aleluya por esto, hermanos. Es algo que nosotros debemos de entender constantemente, día con día. Si nosotros sabemos que el Señor nos perdona día con día, momento tras momento, ¿por qué no buscarle de esa manera? ¿Por qué esperar a cometer un error para yo así poderme acercar a Él? Déjame decirte una cosa, hermana y hermano, que si nosotros nos acercamos a Dios como debe de ser, jamás cometeríamos los errores que cometemos constantemente en nuestras vidas, hermano. No lo haríamos, porque Él sería nuestro enfoque. Él estaría dentro de nosotros y no nos permitiría hacer nada de lo que nosotros no pudiéramos hacer, de lo que quisiéramos hacer, perdón. Él no lo iba a permitir. Porque estamos constantemente buscándole, hermanos. Vayamos ahora a Mateo capítulo 15. Una escritura que agarramos la semana pasada, ¿verdad? Mateo capítulo 15, en el versículo 25 al 28, dice en el nombre de Jesús. Entonces
¿Lo tenemos todos? Perdón. Sí, ¿verdad? Mateo capítulo 15, del versículo 25 al 28 dice: entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, dice. Pero para que esta mujer se acercara al Señor, el Señor tuvo que detenerse para tener un diálogo con ella. El Señor es todo un caballero. El Señor, si quieres dialogar con Él, Él se va a detener y va a dialogar contigo. El Señor no vas a estar tú hablando y Él va a seguir caminando, no. ¿Verdad que no? Lo vimos en Bartimeo. Dice que el Señor iba caminando, ¿verdad? Y Bartimeo que: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Grite y grite. A Él no le importaba que la gente le decía: cállate, no te escucha. Muchas veces nosotros cesamos de orarle al Señor porque vemos que no cumple lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos. Mas sin en cambio aquí notamos que esta mujer se acerca, que tiene un diálogo con el Señor, así como tú y yo siempre. Amén, ¿verdad? Dígame amén, hermano. Aunque no sea así. Quiero decir de esta manera para involucrarnos más. Así como nosotros tenemos un diálogo con Él constantemente y nos acercamos a Él. Así esta mujer se acercó. ¿Por qué? Porque se detuvo. El Señor, todo un caballero, se detiene y empieza a dialogar con ella. Y le dice: no está bueno, no está bien, dice, que le dé el pan, dice, a los perrillos, dice. Pero dice la mujer: Señor, dice, pero también los perrillos se comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, dice. O sea, un diálogo que al Señor estremeció. ¿Cuántas veces hemos platicado con el Señor, hemos tenido un diálogo y tú sientas que lo hemos estremecido? Que hayamos sentido el poder de Dios en nuestra vida. ¿Cuándo? ¿Qué le dice? Dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, dice. Primero, el diálogo. Luego, esas palabras que esa mujer dijo estremecieron al Señor. ¿Por qué? Porque la respuesta del Señor no fue cualquier cosa. O no le dijo: oh, tu fe te va a sanar a tu hija, ya ve, te puedes desatar. No. Dice: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. O sea, no le dijo: oh, es que tienes bien poquita fe, hija, no puedo porque tienes bien poquita. No, él no, grande es tu fe, dice. ¿Tú has sentido eso en algún momento cuando le estás clamando al Señor? Que Él te diga: hijo, hija, esta fe que tienes inquebrantable te va a llevar a lugares muy altos, muy lejos. Vas a ser una bendición tremenda en cualquier lugar donde te pares. ¿Hemos sentido eso alguna vez? Por eso no cabe duda de cuando el Señor se detenía, hacía grandes cosas, hermanos. Ya vimos, ¿verdad?, en Lucas con la mujer que no le dijo nada y ahí terminó todo. Vemos que en Bartimeo, ¿verdad?, que se detiene y le dice: tu fe
te has salvado, vete en paz. Y que aquel hombre le seguía en agradecimiento. Tú y yo por eso estamos aquí, porque estamos agradecidos con Él. Sí, aún como te portes o como nos portemos. Amén. Esta mujer, lo que me llama la atención, que tuvo un diálogo con el Señor, que yo creo que fue uno de los más sinceros que podemos encontrar en la Biblia. La verdad. Hay más, pero me conmovió tanto de que le dice: no está bien que le dé los pan a los perrillos, dice. O sea, ¿con qué estaba comparando a esa mujer? Pero la sorpresa del Señor, ¿qué? ¿Cómo le contestó esa mujer? Sí, Señor, pero aún los perrillos, dice, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Amén. Es sorprendente esto. Es algo fuera de serie para mí. Para mí es algo fuera de serie, de verdad, hermano. Yo no sé para ti. Pero yo cuando leía, ¿verdad? Me detenía y leía y me detenía y digo, no es posible. ¿Cómo? A la mujer le dijo: ya no llores más. A Bartimeo le dijo: ¿qué quieres que haga? Y esta mujer le dice: grande es tu fe, dice. Ahora vayamos a una escritura más. Juan capítulo 5, hermanos. Juan capítulo 5, del versículo 1 al 9, dice: en el nombre de Jesús. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. 3. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. 5. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿qué quieres? Nuevamente, 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y ya era día de reposo aquel día. ¿Tenía fe o no tenía fe? Muchas veces nuestra fe es tan pequeña, tan frágil. Vuelvo a poner el ejemplo de siempre. Nuestra fe es un terrón de arena, de azúcar, un terrón de sal, que en el momento que le hacemos así se desvanece. Bueno fuera que tuviéramos la fe de la mujer cananea. Pero aquí vemos a este hombre. Este hombre tenía 38 años con su problema.
¿Cuánto tiempo tienes tú con tu problema? ¿Cuánto tiempo tienes tú con tu dolor, con tu aflicción, con momentos que ya no quieres continuar? Este hombre tenía 38 años y era algo terrible. Imagínense estar postrado sin poderse mover, esperando que alguien lo moviera, que lo llevara de un lugar para otro. Démosle gracias a Dios que ustedes y yo nos podemos mover, nos podemos deslizar de un lugar a otro. Este hombre no podía. Pero notemos lo que el Señor le dice. ¿Quieres ser? La pregunta del millón, ¿verdad? Le dice, ¿quieres ser sano? ¿Usted qué hubiera dicho? Claro, Señor. Bartimeo no titubeó ni un instante. Él dijo que recobre la vista, Señor. Con esto yo me encargo de lo demás. Nada más quiero recobrar la vista, Señor. Y este hombre, ¿qué le dijo? ¿Quieres ser sano? Y que no, Señor, pues en cuanto yo voy, ya me ganaron, ya es. Un sinfín de pretextos que ponemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Es que no puedo, es que no sé hacer esto, no sé hacer lo otro. Y háblame, Señor, porque yo soy uno de ellos. De verdad. Es triste y lamentable, la verdad, que uno como cristiano ponga ese sinfín de treguas. No puedo, no quiero, no tengo dinero, no tengo eso, no tengo lo otro. El Señor nunca le preguntó, ¿quieres dinero, hijo? ¿Quieres una silla de ruedas? No, Él simplemente le dijo, ¿quieres ser sano? Pero vuelvo a lo mismo, el Señor tuvo que detenerse para dialogar con él. El Señor quiere detenerse para dialogar contigo, para dialogar conmigo. ¿Qué estamos dispuestos a darle al Señor cuando Él se acerque a nosotros? Cuando Él se detenga y dijo, hija, hijo, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres ser sano? Ya no llores más. Siete. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Era día de reposo, dice. O sea, vuelve a llamarme la atención ahí del Señor. Hace un milagro, pero en ningún momento le dice, tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. No, ¿verdad? No hay ningún comentario de esos. Pero aún así el Señor se detiene. Por eso hoy vemos en muchas partes, aún en los hospitales, más en los hospitales, ¿verdad? Cuando muchas personas que le dieron la espalda al Señor, o no creyeron en el Señor, o no se quisieron congregar, o se fueron por X razón, pero cuando se encuentran en el hospital, empiezan a buscar ayuda. Y lo primero que hacen es buscar a alguien que ore con ellos, o por ellos. Este hombre no buscó a nadie, ni la mujer. Lo estamos viendo en la Escritura. No buscó a nadie. Pero el Señor tuvo misericordia de ellos. Así como la tiene contigo y conmigo, Dios la tiene para toda la humanidad. Pero muchos la han rechazado. Porque no se han encontrado en la necesidad de verdaderamente buscarle como debe de ser.
Y cuando se sienten en una situación difícil es cuando quieren recurrir a su misericordia. Y muchas veces Dios actúa. Dios lo hace. Pero no porque sean buenos. O no porque el Señor quiere que regresen a congregarse. O no porque quiere que crean en Él, no. Sino porque su misericordia es para todos. Sí. En esta tarde, en esta noche, hermanos, quiero que quede bien claro algo de parte de Dios. Que Dios, en cualquier momento, el Señor se va a detener. Piensa, ahorita, o cuando salgas, o cuando te acuestes, te vayas a dormir, ¿qué estarías dispuesto a entregarle al Señor si se detiene junto a ti y te dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hija? ¿Qué deseas que haga? Sabemos que Dios es un Dios de amor. Quiere complacerte. Muchas veces Dios nos complace para que te diga, con eso te digo todo. Aún siendo malo. Nos da el vestido, nos da el techo, nos da trabajo, nos hace eso, nos hace... Shh. No acabaría en toda la noche de decirle las bendiciones que hemos recibido de Dios. Porque Dios es un Dios de amor. Un Dios que desea que ni tú ni yo fracasemos en su camino. Te voy a terminar con esto, hermanos. Dice, el amor de Dios es el amor sobre todos los amores. Llena vacíos, calma dolores y se lleva todos tus temores. A veces enfrentamos tormentas que amenazan con confundirnos o desorientarnos, pero nunca pierdas la fe en Dios. Es lo más importante. Porque si pierdes la fe, déjame decirte que en el momento que pierdamos la fe, en ese momento se acabó todo. Porque si se acaba la fe, es que dejaste de creer en el poder de Dios. Y el poder de Dios nunca se limita, nunca se acaba. Ahí está. Pero eso sí, hay que continuar. Hay que seguir adelante. Por eso, Dios te bendiga, hermano, hermana que estás aquí reunido. Dios te bendiga a aquel hermano que nos está viendo por el internet. Vamos a orar y a seguirle dando las gracias a Dios. Porque tenemos que, Dios sigue siendo bueno hasta el día de hoy, hermano.